Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios porque Él nos permite unirnos una vez más a través de estos medios para darle la gloria y la honra que solamente Él merece. En este día viernes de la Semana Mayor recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es el punto clave en la historia del cristianismo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es el tema central de toda la Biblia entera. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es el corazón de la salvación para el creyente. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es la máxima muestra de amor por el hombre pecador. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, en su tiempo y en su forma, es la consumación de un plan divino y eterno. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es la única esperanza de vida eterna para la humanidad. Por estas y por muchas otras razones, con mucho gozo y con mucha gratitud en nuestro corazón, nos reunimos para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en la comunión con su Santo y Divino Espíritu. Y lo vamos a hacer a través de las notas del preludio. Mientras tanto, de manera personal, hagamos un ofrecimiento a nuestro Dios de este tiempo. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios a través de los himnos número 2 y el himno Aquella Cruz.
Es tiempo de orar a nuestro Dios. Vamos a ser dirigidos por mi hermano anciano de iglesia, David Jiménez, en esta oración de confesión de pecados y exaltación a nuestro Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias. El que habita en luz inaccesible, el que merece toda gloria, toda honra, poder, por los siglos de los siglos, tú eres Dios. Gracias, Padre, porque nos permites, Señor, alabar, glorificar tu santo nombre. Que estas alabanzas, lecturas y tu palabra, Señor, llegue como un loor grato delante de ti. Gracias, Padre. Gracias también porque somos pecadores, Señor. Hemos pecado contra ti hemos hecho lo malo, Padre. Pero sabemos que tú, Señor, con esa muerte, esa sangre preciosa, nos limpia de todo pecado, Señor. Sana nuestras heridas, restaura nuestras vidas, Padre. Gracias por la sangre preciosa que fue derramada, por tu amor y tu misericordia sobre este tu pueblo. Gracias, Padre, porque eres un Dios bueno, grande y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Te damos toda la gloria y toda la honra, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Es ahora tiempo de los saludos y la bienvenida. En el nombre del pastor, los ancianos de iglesia, los diáconos, todos los oficiales de esta iglesia, queremos decirles, mis hermanos, que les amamos y les extrañamos mucho. Ha pasado más de un año desde que nuestras iglesias han sido cerradas y este tiempo ha sido difícil ya que ha roto completamente con la forma en que estábamos acostumbrados a saludarnos y a convivir en cada tiempo que teníamos de adoración en estas instalaciones. Sigue nuestra esperanza puesta, no en las vacunas, sino en los tiempos de nuestro Dios. Tal vez no se ha repetido o no se ha informado de manera oficial y tal vez no se ha repetido las veces suficientes, de tal manera que el acuerdo o las indicaciones que tenemos como iglesias desde la respetable asamblea y el presbiterio es que las iglesias seguirán cerradas mientras que no esté el semáforo en verde. Entonces, si bien es cierto que los tiempos parece ser que ya van mejorando, pues seguiremos esperando a los tiempos de nuestro Dios. Mientras tanto, les queremos decir, hermanos, que les extrañamos y les queremos mucho. Les enviamos un abrazo fraterno y cariñoso en el nombre, sobre todo en el nombre de nuestro Dios. Y también queremos saludar a todos nuestros hermanos que aún han visto su salud mermada, que aún no se recuperan del todo. Queremos decirles que seguimos orando por ustedes y que la iglesia en general está al pendiente de su salud y sigue considerándolos en sus oraciones, rogando a nuestro Dios para que sean restablecidos completamente. Es ahora tiempo de una lectura de exaltación. Va a aparecer ahí en sus pantallas. Esta lectura se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53. Vamos a leer, o voy a leer para ustedes, puede seguirlos con su vista, los versos del 1 al 12. La palabra de Dios dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Vamos a continuar adorando el nombre de nuestro Dios a través del canto, y seremos dirigidos en este tiempo igualmente por el ensamble musical.
cantar ahora el himno número 173, ¿Qué me puede dar perdón? Alabando a nuestro Dios, hermanos, y ahora a través de esta alabanza titulada Gracias. En tus brazos
y entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Hermanos, damos gracias por el sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, tenemos una lectura en el libro de Hebreos, capítulo 10, del 1 al 18. Esta lectura yo la voy a hacer y ustedes la siguen en sus casas. Dice la palabra de Dios: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, para ser perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, no me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade:
Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Damos gracias por esta palabra y es el momento de escuchar palabra de Dios a cargo de nuestro pastor Edman Orel. Buenas tardes ya, familias. Estamos en este día viernes, conocido como Viernes de Crucifixión. Nuestros hogares se han convertido en verdaderos templos de Dios, recordando lo que dice en las Sagradas Escrituras. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Nuestros hogares son ahora altares dedicados a Dios para la adoración y para la alabanza a Él, por lo cual debemos estar tomando estos espacios con toda la devoción que se requiere. Así que es siempre la recomendación de que nos preparemos en cada ocasión, en cada culto, en cada acto litúrgico, que estemos como si viniéramos a la iglesia, aquí a la casa de Dios, pues, ¿no? De estar evitando el entrar y salir a cada rato, el ir al baño, es siempre tomar estos momentos como merecen, como a Dios le agrada. Es la indicación que se hace en estos espacios virtuales, no es para que se le pierda la reverencia a nuestro Dios. Viernes de Crucifixión. Entre tantos argumentos en contra de nuestro Señor Jesucristo, finalmente hallan el modo de incriminarlo, el obligar a Jesús a reconocerse como Mesías ante las autoridades, es el argumento ideal para demostrar a los romanos y a todo el pueblo judío que Jesús es un hombre peligroso. Según Mateo 26, versos 63 y 64, el sacerdote acorrala, por así decirlo, a nuestro Señor Jesucristo y obliga a que se confiese. Y en el verso 64, finalmente, Jesús explota en el buen sentido de la palabra y les dice a sus verdugos, a los quienes los están juzgando, de aquí en adelante, dice, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del trono de Dios. Y es que la cruz se levantaba por dos razones: por maldición y vergüenza. El crucificado estaba maldito según las leyes de Moisés. Por eso no tocaba la tierra, para no mancharla, dicen los expertos. Además, se colgaba en un lugar alto para que todo el mundo viera cómo el criminal se asfixiaba cuando el peso de los músculos del pecho hacía presión contra los pulmones y les impedía respirar. Según los evangelios, nuestro Señor Jesucristo comienza a ser crucificado a las 9 de la mañana. Son tantos los símbolos que aparecen en su muerte, en su crucifixión, que hemos repasado una y otra vez a lo largo de los evangelios. Algo sí se puede señalar con contundencia: la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Hay que entenderla ahora a la luz de los valores del reino de Dios. Dicho de otra manera, la muerte de Cristo hay que entenderla de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Oremos al Señor. Una vez más, Dios de la vida, rogamos que tu palabra siga hablando a nuestra sociedad, a nuestras familias, a tus iglesias en el mundo, que este tiempo sea de reflexión,
de crecimiento en nuestra espiritualidad, de compromiso en las tareas que nos impones a través del Cristo crucificado y resucitado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos entonces estudiando la carta a los Hebreos. Sin embargo, uno no puede dejar de pensar en este día, en este momento donde Jesús es llevado a este monte llamado el Gólgota. Después de haber pasado por una plaza principal, por una avenida principal, como una forma de escarmiento a los rebeldes en el Imperio Romano. Ahora incluso hay un tianguis donde hay que cruzar todo ese tianguis, ¿no?, para llegar finalmente hasta la parte de arriba donde ahora se encuentra el templo del Santo Sepulcro. Es allí, en esa ocasión, donde por ejemplo los evangelistas, los 4 evangelios, ambientan este momento, como va a decir una y otra vez, lo van a decir ellos, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Hay 4 escenas llenas de las profecías en el Antiguo Testamento. Uno no puede dejar de pensar en el lamento de las mujeres. En Lucas 23 vamos a encontrar, Lucas registra cómo las mujeres se van llorando y lamentando que su Señor va rumbo a la crucifixión. Es una alusión al libro de Oseas, capítulo 10, verso 8. Si usted tiene su Biblia a la mano, puede buscar en el libro del profeta Oseas. Miren lo que dice, Lucas registra esta cita. Oseas capítulo 10, versículo 8. Si ya lo tienen en casa, puede alguien de la familia repetirla. Porque yo esta Biblia, como tiene más libros, ya me perdí. Pero cito a Lucas 23, la cita que hace de Oseas 18. La cita que se hace es esta parte cuando leemos en el relato, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, dice: nuestro Señor Jesucristo le seguía una gran multitud del pueblo, Lucas 23, 27, y de mujeres llorando y lamentando por él. Jesús se volvió y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque llegará un día en que se dirá: dichosas las estériles, los vientres que no concibieron, los pechos que no amamantaron. Y entonces viene la cita de Oseas 18. Entonces se pondrán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Aquí Lucas nos recuerda este texto del profeta Oseas. Otra escena que nos recuerda el Antiguo Testamento, esta conexión con el Antiguo Testamento. Base, por ejemplo, cuando estudiemos la carta a los Hebreos. Los soldados despiadados. Lucas 23 también nos va a decir que los soldados se burlaban de él, y entonces dice Lucas 23, verso 34, después se repartieron su ropa sorteándola entre ellos. La cita es el Salmo 22, verso 18, cuando dice el salmista: y se repartieron entre sí mis vestidos. La tercera ilustración, los aficionados que ahora se burlan. Lucas 23, verso 35, cuando dice: el pueblo estaba mirando y los jefes se burlaban de él diciendo: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo,
si Él es el Mesías, el predilecto, el favorito de Dios. Y también, dicen, los soldados se burlaban. La cita es del Salmo 69, verso 21. Libro de los Salmos. Aquí en esta versión es más fácil ahora sí de hallar los salmos. El Salmo 69, verso 21. Dice así el Salmo 69: el oprobio me parte el corazón y me siento desfallecer. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. Y finalmente, el ejemplo del malhechor arrepentido. La palabra que usa la versión 60 es el malhechor. Lucas 23, de los versos 40 al 43, donde Lucas nos habla de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado al lado de dos malhechores. La cita es del profeta Isaías, capítulo 53, versos 6 al 9, cuando dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada uno por su lado, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, aguantaba, no abría la boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, no abrió la boca. Sin arresto, sin proceso, lo quitaron de en medio. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Y dice el verso 9, le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. De esta manera los evangelios hacen la conexión con el Antiguo Testamento. Durante 6 horas Jesús estuvo colgado en la cruz, y al mediodía, a la hora más soleada y calurosa del día, Lucas, por ejemplo, dice que simplemente que el sol se ocultó. Marcos también va a decir que vino una oscuridad sobre la tierra a partir de las 12 del día. Este hecho también se viste de simbolismo. En primer lugar, bajo el manto de la oscuridad, bajo los insultos de los judíos, es como si Dios apagara la luz. Toda la escena está impregnada de una profunda y misteriosa oscuridad. Alguien comentando este texto dijo: es como si Dios ya no quiso que se siguieran burlando de su Hijo Jesucristo. En segundo lugar, el simbolismo hacia la oscuridad de la creación. Quien había creado el universo, quien había creado la luz desde antes de que nosotros existiéramos, quien creó el mundo, quien creó la luz, ahora se encuentra bajo la sombra de las tinieblas, sufriendo por nosotros, por la humanidad. El tercer simbolismo, hacia la oscuridad del juicio, pensando en el castigo a los egipcios en el libro del Éxodo. Así, los momentos de oscuridad en la cruz fueron expresión del juicio de Dios ahora sobre Israel por lo que estaban haciendo contra el Hijo de Dios. Hay que recordar que Mateo, por ejemplo, va a ser contundente. No fueron los romanos quienes mataron a nuestro Señor Jesucristo. Fuimos nosotros, va a decir Mateo, el pueblo judío. Sabiendo de las Escrituras, no fuimos capaces de ver a Jesús como el verdadero Mesías de Israel. ¿Cuál es la aportación de Hebreos? ¿Cuál es la mirada de Hebreos en relación al sacrificio de nuestro Señor Jesús? Ahora sí, vayamos especialmente al capítulo 10. Son varios los textos en la carta a los Hebreos que hablan sobre el sacrificio, sobre la muerte de nuestro Señor Jesús.
Por ejemplo, el capítulo 10 de Hebreos se titula en mi versión, Eficacia del sacrificio de Cristo. Habría que ver cómo se titulan en otras versiones, pero aquí se habla de el sacrificio eficaz, perfecto y permanente que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Veamos cuáles son los pormenores. ¿Qué se dice en el capítulo 10, 11, incluso algunos versos del capítulo 9 en relación a la muerte de nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, capítulo 10, versos 1 al 4. La antigua alianza, el antiguo pacto, haciendo referencia a la ley, nunca pueden hacer perfectos a los que se acercan. La ley es sombra de los bienes futuros, así inicia el capítulo 10. No su presencia verdadera, con los mismos sacrificios ofrecidos periódicamente cada año. La ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan, porque si los hubieran purificado definitivamente, al no tener conciencia de pecado, los que rinden culto habrían dejado de ofrecerlos. Por el contrario, estos sacrificios sirven para hacerles recordar sus pecados cada año, ya que la sangre de toros y cabras no pueden perdonar pecados. Lo que nos está diciendo esta parte de las Sagradas Escrituras, se acabó eso. De aquí en adelante ya no vamos a tener más sacrificios, porque Jesucristo está muriendo una sola vez y para siempre. Acordémonos de la palabra favorita del escritor a los Hebreos, de una vez y para siempre. Por eso, dice el verso 5, al entrar en el mundo, dijo, no quisisteis sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. Desde esta primera mirada, quien puede realmente perdonar pecados de una vez y para siempre es nuestro Señor Jesucristo. A partir del versículo 5 viene la entrega. No te agradaron holocaustos, dice el 6, ni sacrificios expiatorios. Entonces dije, aquí estoy. He venido para cumplir, oh Dios, tu voluntad, como está escrito de mí en el libro de la ley. La entrega de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de esta entrega, van a seguir diciendo los versos siguientes, por ejemplo, el versículo 9, después añade, una vez lo confirma, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo, y en virtud de esa voluntad quedamos consagrados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez y para siempre. Por medio de su entrega quedamos nosotros consagrados por la ofrenda perfecta del cuerpo de nuestro Señor Jesús. Ya no va a hacer más falta ofrenda por el pecado. Se terminaron los sacrificios que los sacerdotes realizaban en el templo. Creer en este Jesús que perdona, que lava nuestros pecados, será suficiente para ser llamados hijos de Dios. Ya no más ofrenda por el pecado, ya no más penitencias, ya no más ir de rodillas a la basílica. Imagine usted, cuando no conocíamos de Dios, qué tantos esfuerzos hacíamos para querer ganarnos el cielo. Hay quienes todavía piensan que el ayunar, entre más ayuno, más soy merecedor del cielo. No hay sacrificio que pueda completar el sacrificio de nuestro Señor Jesús. No tenemos por qué martirizarnos. Se acabaron los martirios. Eso nos hace recordar a Lutero, cuando nos cuenta que llegaba a confesar sus pecados y salía del confesionario. Pero después, al salir, se acordaba que
había cometido otro pecado y regresaba nuevamente y era un ir y venir constante. Dice la carta a los Hebreos, ya no más. Jesucristo ha muerto una sola vez y para siempre por nosotros. Él es la ofrenda perfecta. Aunque los versos 12 y 13 nos hablan de lo que vendrá, la metáfora, lo que vendrá al tercer día, la metáfora de la resurrección, los versos 12 al 13 nos dicen ciertamente que de aquí en adelante se va a sentar a la diestra de Dios. Es como los versos 12 y 13 es como una especie de interludio, recordándonos la victoria de Jesús sobre la muerte, como una forma de doxología. Acuérdense que esta oferta de gloria, de alabanza, es algo que pedía el pueblo judío. A ver, si tú eres hijo de Dios, baja de esa cruz. Los enemigos querían el reconocimiento humano, olvidándose que el reconocimiento vendría más tarde y sería por Dios su Padre. No sería un reconocimiento delante de todos ellos. Y entonces llegamos a la parte final. El punto número 4. Tenemos la muerte de Jesucristo. Hace que nosotros tengamos libre acceso a nuestro Dios. Ya no más sacerdotes, ya no más mediación. Tú y yo podemos llegar directamente al Padre, porque la muerte de nuestro Señor Jesús lo hizo posible. ¿Y cuáles son los símbolos? El primer símbolo que usa, estamos en el capítulo 10, versos 19 y 20. Miren, dice que la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos abre el camino al Padre. Tenemos vía, libre acceso, libre vía. Los símbolos que usa, versos 19 y 20. Miren, Hebreos 10, 19 y 20. Por la sangre de Jesús, hermanos, tenemos libre acceso al santuario por el camino nuevo y vivo que inauguró para nosotros a través del velo del templo, a saber, a través de su cuerpo. El simbolismo que también, por supuesto, lo mencionan los evangelios. El velo del templo se rasgó. De ahora en adelante, nosotros podemos llegar a Dios. Ya no será necesario un templo. Y lo más grandioso, Mateo nos lo cuenta, que el velo del templo se partió de arriba a abajo. Lo más hermoso es que Dios ya no solamente se va a encontrar en los templos. A partir de la muerte de Jesús, tenemos a un Dios que sale de los templos y que camina con su pueblo, que sufre con su pueblo, que está al lado de nosotros para confortarnos en los momentos más difíciles. Es el Dios Emmanuel que camina con nosotros. En segundo lugar, dice, tenemos libre acceso porque el velo del templo se ha rasgado. Y en segundo lugar, porque ahora tenemos un sumo sacerdote. Verso 21 dice, tenemos un sacerdote ilustre, dice esta versión, la Biblia de nuestro pueblo. ¿Cómo dice la versión 60 en el verso 21? Aquí dice, tenemos un sacerdote ilustre a cargo de la casa de Dios. Tenemos un nuevo sacerdote. ¿Cómo dice la versión 60? ¿Cuál es el sinónimo, el adjetivo que usa en vez de ilustre? Un gran sacerdote. Aquí dice, tenemos un sacerdote ilustre. ¿Acuerdan que Hebreos dice, Jesús no viene del sacerdocio de Aarón? Nuestro Señor Jesús viene del linaje de Melquisedec, anteponiendo así el sacerdocio de Jesús al sacerdocio en Israel. Este nuevo sacerdote hace posible que nosotros lleguemos a Dios y ya no va a necesitar de sacrificios, de ofrendas. En tercer lugar, viene entonces la invitación. Si ya tenemos acceso a Dios, leemos los versos 22 al 25. Entonces dice, por tanto, acerquémonos con corazón sincero
llenos de fe, purificados por dentro de la mala conciencia y lavados por fuera con agua pura. Mantengamos sin desviaciones la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel, y es fiel porque dio a su Hijo, su amor fue tan grande. Y entonces dice el verso 24, ayudémonos los unos a los otros para incitarnos al amor y a las buenas obras. Y ese verso 25 que repetimos, sobre todo en esta ocasión, en este tiempo, no faltemos a las reuniones como hacen algunos, antes bien animémonos mutuamente, tanto más cuanto que veamos que aquel día, o aquí dice que el día del Señor se acerca. El verso 25, que en la versión 60, ¿cómo es que dice? No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Y cuál es la base de este verso? Que Jesús ha muerto en la cruz del Calvario y lo ha hecho posible. Por eso nosotros no debemos perder esta oportunidad de acercarnos a Dios, de no perdernos las reuniones, porque tenemos la bendición todos de llegar al Padre sin intermediación, más que la de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, este libre acceso, esta oportunidad que tenemos de llegar a Dios, en el otro lado nos recuerda el tema del juicio. Versos 26 al 31. Porque si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos deliberadamente, ya no queda otro sacrificio por el pecado, sino la espera angustiosa de un juicio y el fuego voraz que consumirá a los rebeldes. Quien quebrantaba la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto más será castigado entonces quien pisotee al Hijo de Dios, profane la sangre del pacto que lo consagró y afrente al Espíritu de la gracia? Conocemos al que dijo: mía es la venganza, a mí me toca retribuir, y también el Señor juzgará a su pueblo. Qué terrible es caer en manos del Dios vivo. La muerte de Jesucristo nos confronta. ¿Se acuerdan qué dijo él en el Evangelio de Juan? Quien cree, dice, en nuestro Señor Jesucristo tiene vida eterna, pero quien no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el Hijo de Dios. La oportunidad de la salvación se nos ofrece a toda la humanidad. Que en este tiempo tu respuesta sea sí. Como va a decir Bart, Jesús es el gran sí de Dios a la humanidad. Es el gran sí de Dios, es la gran propuesta de Dios a este mundo. Que tu respuesta también sea sí al gran sí de Dios. Ciertamente ese sí minúsculo, ciertamente ese sí pequeño, porque como él mismo dijo, pensando en el sacerdocio universal de los creyentes, ante la cruz de Cristo todos somos párvulos, todos aquí somos iguales. El único gran sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Que Él en este día, en este tiempo de Semana Mayor, entre a tu hogar, que tengas la bendición de recibir a Jesús en tu vida, aquel que murió por tus pecados, por mis pecados, porque en Jesús es posible el hombre nuevo, porque solamente en Jesús nuestras sociedades pueden renacer y podemos tener la esperanza de que un día todo esto cambie, que el Señor pueda entrar a nuestro corazón en esta época y que su palabra añada bendición a nuestras vidas. Hermanos, damos gracias por la palabra, que Dios bendiga y llegue a sus corazones. Y es el momento, dice la palabra de Dios,
Traed los diezmos al alfolí, y hay ofrenda en mi casa, si no derramaré bendición hasta que sobreabunda. Vamos a entonar el himno número 436 y en sus casas recogen las ofrendas, hermanos. Oremos por las ofrendas. Padre, te damos gracias porque permites, Señor, traer delante de ti estas ofrendas. Te rogamos que las bendigas, que las multipliques, Padre. Que bendiga los trabajos de cada uno de los hermanos, sus entradas, Señor. Y el que no tiene, Señor, te ruego que le proveas, Señor, y abra las ventanas de los cielos y derramas bendición, Padre. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora tenemos, hermanos, la bendición a cargo de nuestro presbítero Edman Moreno. A partir de tu muerte en la cruz, dijiste a un malhechor: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros somos esos malhechores. Nosotros fuimos quienes te insultamos, quienes te crucificamos. Pero gracias por esa gracia redentora. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Por eso es nuestra oración y nuestro anhelo estar con Cristo en el paraíso. Ayúdanos así a vencer nuestros egoísmos, a no buscarnos salvarnos a nosotros mismos, a no agriar la vida de los demás. Anhelamos estar en el paraíso contigo, en el momento que sepa que hoy es ya, sin atrasos ni esperas, y que solo el amor nos salvará de la barbarie humana. Estaremos con Dios en el paraíso, si tan solo en un instante hacemos la diferencia de querer construir un mundo mejor, justo y fraterno. Estaremos en el paraíso al reconocer a Dios en el otro y la otra, en el prójimo que sufre, en quien vive día a día nuestro propio tormento. Estaremos en el paraíso cuando el dolor no sea solo el mío y mi alegría sea compartida con mi prójimo,
el día que vea en el que sufre a Dios. Estaremos en el paraíso cuando comprendamos que debemos luchar con el otro y la otra para salvarnos todas y todas, no unos cuantos, o quienes se sienten elegidos o privilegiados en esta sociedad. Solo así podemos tener la plena convicción de que hoy estaremos en el paraíso. Gracias por tu promesa, por tu fidelidad. Ayúdanos también a orar por aquellos quienes luchan por causas justas, a participar de esas luchas justas para que tu reino se establezca en este mundo. Y ahora, pueblo de Dios, que el amor de nuestro buen Padre Celestial sea el sentimiento más profundo entre nosotros, que la comunión de su Hijo Jesucristo nos acerque cada vez más al prójimo y que el consuelo de su Espíritu Santo nos dé la fuerza para seguir en esta época tan difícil. Te lo imploramos, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ahora tenemos el postludio a cargo del ensamble musical.
Hermanos, invitamos a todos para el culto del domingo a las 6 de la mañana. Ese es el único aviso que tenemos, y también en la tarde no habrá culto. Entonces el culto para el domingo a las 6 de la mañana. Dios les bendiga, hermano, y que siga bendiciendo grandemente sus hogares.